Hay quien piensa que con la tecnología de hoy en día, dominar el mapa y la brújula es una habilidad del pasado, casi una reliquia, pues nada más lejos de la realidad. Es una técnica profesional fundamental, y en este análisis vamos a desglosarla paso a paso. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí. Esta frase es la regla de oro. Antes de dar un solo paso, antes de tomar ninguna decisión, el mapa que tenemos en las manos tiene que ser un reflejo exacto del mundo que nos rodea. Vamos a ver por qué este paso es la base de todo lo demás. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos por lo más básico, las herramientas, para entenderlas bien. Y a partir de ahí construiremos, paso a paso, las habilidades, orientar el plano, calcular un rumbo, aprender a seguirlo y finalmente aplicar todo eso para encontrar nuestra propia posición en el mapa. Pues vamos a ello. Para usar una herramienta de forma profesional, primero hay que conocerla a fondo, y la brújula es mucho más que una simple aguja que señala el norte. Veamos sus componentes. El objetivo de orientar el plano es muy simple pero crucial, que el papel que sostenemos coincida perfectamente con el terreno que pisamos, que el norte del mapa sea el norte real. Y aquí está la clave de todo. No se trata solo de saber el nombre de cada pieza, lo importante es entender cómo interactúan. La aguja, el limbro giratorio, la flecha de dirección, cada una tiene un papel específico y se usa en momentos distintos. Dominar esa interacción es dominar la brújula. Bueno, pues ahora que ya conocemos la herramienta, vamos a la práctica. El primer paso, y como decíamos, el más importante de todos, alinear nuestro mapa con el mundo real. Este procedimiento, que parece muy metódico, garantiza una cosa, que el norte del plano y el norte magnético que indica la brújula coinciden a la perfección. A partir de este momento, cualquier cosa que veamos en el mapa está en la misma dirección que en la realidad. Perfecto. Con el plano ya orientado, el siguiente paso es poder traducir un punto del mapa, un destino, en una dirección concreta, en un número. Ojo, porque aquí llega uno de los puntos que más confunden a la gente. Para esta operación, para calcular un rumbo por sobre el plano, la aguja imantada no nos importa. Nos da igual a dónde apunte. Lo único que cuenta es alinear las líneas del limbo con las líneas de la cuadrícula del mapa. Nada más. Y esto lo deja clarísimo. Son dos mundos, dos operaciones totalmente diferentes. Una cosa es trabajar sobre el papel, donde el protagonista es el limbo y la cuadrícula del mapa, y la aguja es una mera espectadora. Y otra muy distinta es moverse por el terreno, donde la aguja magnética se convierte en la estrella absoluta. Pues ahora sí, vamos a tomar ese número que hemos calculado, ese rumbo, y vamos a usarlo para lo que de verdad importa, para movernos por el terreno. La clave aquí, y es un movimiento físico, es girar con todo el cuerpo. No se trata de girar la brújula en la mano, no. Se trata de movernos nosotros hasta que la parte roja de la aguja imantada encaje perfectamente dentro de su casita en el limbo. Cuando eso ocurre, la flecha de dirección nos está señalando el camino exacto que debemos seguir. Y un consejo práctico, de los que se usan de verdad ahí fuera. Ir caminando mirando la brújula constantemente es incómodo y peligroso. Lo que se hace es levantar la vista, buscar una referencia clara en la línea del rumbo, un árbol particular, una roca grande, caminar hasta ella y una vez allí, repetir la operación para encontrar la siguiente referencia. Es mucho más seguro y eficiente. Muy bien. ¿Y qué pasa si el problema es que ni siquiera sabemos dónde estamos en el mapa? Pues para eso existe una técnica potentísima que utiliza todo lo que hemos aprendido, la triangulación. La triangulación es una técnica fundamental. El ejemplo clásico es el de los puestos de vigilancia de incendios. Si un vigilante ve humo, mide su rumbo, llama a otro puesto que hace lo mismo. El punto exacto donde se cruzan esas dos líneas en el mapa es donde está el fuego. Sencillo y tremendamente eficaz. Y ahora llegamos al concepto quizás un poco más complejo de este análisis, pero vamos a verlo despacio porque la lógica es aplastante. El quid de la cuestión es, ¿sabemos dónde estamos o no? Si estamos en un punto conocido, el puesto de vigilancia, y miramos hacia algo desconocido, el humo, dibujamos la línea tal cual la medimos. Pero si estamos perdidos, es al revés. Estamos en un punto desconocido y miramos hacia un punto conocido, como un pico. El rumbo que medimos es desde mí hacia el pico. Por lo tanto, en el mapa, la línea debe dibujarse al contrario, desde el pico hacia mí. A ese rumbo opuesto se le llama contrarrumbo y se calcula de forma muy simple, sumando o restando 180 grados. Por ejemplo, si desde nuestra posición medimos que un pico está a un rumbo de 20 grados, la línea que debemos dibujar en el mapa partirá de ese pico con un rumbo de 200 grados, 20 más 180.
Y que nadie piense que esto es una técnica arcaica. El principio de la triangulación es exactamente el mismo que utiliza la tecnología GPS. La única diferencia es que, en lugar de picos de montañas, el GPS utiliza las señales de múltiples satélites para calcular nuestra posición. La base conceptual es idéntica. Y esto nos deja con una reflexión final. En una época en la que todos llevamos un GPS en el bolsillo, ¿sigue teniendo sentido aprender esto? ¿Es una habilidad crítica o solo una afición nostálgica? Bueno, la tecnología puede fallar, se puede quedar sin batería, puede perder la señal. El conocimiento, en cambio, no. Y saber orientarse de verdad por uno mismo da una seguridad y una autonomía que ninguna aplicación puede igualar. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar el lenguaje de los mapas topográficos. La idea es ir más allá de ver simples líneas en un papel, para llegar a comprender el terreno en 3 dimensiones, y hacerlo con un rigor totalmente profesional. Al final de este análisis, cualquier mapa se convertirá en una fuente de datos increíblemente precisa sobre la forma del paisaje que tenemos delante. Para conseguirlo, vamos a seguir una ruta muy clara, dividida en 5 etapas técnicas. Empezaremos por lo más fundamental, cómo localizar un punto con una precisión milimétrica usando coordenadas UTM. Y a partir de ahí, iremos avanzando hasta culminar con el levantamiento de un perfil longitudinal completo. Va a ser un recorrido paso a paso, muy completo. Bueno, pues empecemos por el principio de todo, que es la localización. En topografía, la precisión lo es todo, es la base. Si no sabemos con exactitud dónde está un punto, cualquier análisis que hagamos después simplemente no tendrá ninguna validez técnica. Bien, ¿cómo calculamos las coordenadas UTM de un punto que cae entre las líneas de la cuadrícula? El proceso es muy metódico. Lo primero es identificar las líneas de la cuadrícula que nos rodean el punto y saber qué resolución tienen, es decir, cuántos metros representa cada cuadrado. Lo segundo es medir, con una regla normal y corriente, las distancias en el mapa desde nuestro punto hasta esas líneas. Tercero, y aquí está la clave, aplicamos una regla de 3 para convertir esos centímetros del mapa en metros reales. Y ya por último, solo queda sumar esos metros a las coordenadas de referencia para tener la ubicación exacta. El fundamento de este cálculo es la proporcionalidad. Es muy simple. Medimos la distancia en centímetros desde nuestro punto hasta la línea de referencia de la izquierda, la del oeste, para la coordenada X, y hacemos lo mismo hacia la línea de abajo, la del sur, para la coordenada Y. Como sabemos la distancia real en metros que representa la cuadrícula completa, por ejemplo, 1000 metros, podemos establecer una proporción directa. Es una regla de 3 de toda la vida que nos permite traducir los centímetros que hemos medido en el mapa a los metros reales que tenemos que sumar. Y para terminar, es fundamental expresar la coordenada en su formato completo y profesional. Esto significa que hay que incluir el uso, que es una de las 60 franjas verticales en las que se divide el globo terráqueo, y también la zona, que es la banda latitudinal. Estos 2 datos definen la región geográfica. Y después, y así, se añade la coordenada X, la distancia al este, y la coordenada Y, la distancia al norte. Este formato garantiza que la localización sea única y no haya ninguna posibilidad de error en ninguna parte del mundo. Perfecto. Una vez que ya sabemos localizar un punto con precisión, el siguiente paso es entender la forma del terreno que lo rodea, y para eso tenemos que aprender a interpretar el lenguaje de las curvas de nivel. Ellas son las que nos van a dar toda la información sobre la orografía del lugar. Aquí hay 2 conceptos que son la base de todo. El primero, la curva de nivel. No es más que una línea que une todos los puntos que están a la misma altitud. El segundo, la equidistancia. Es la diferencia de altitud, que siempre es la misma, entre 2 curvas seguidas. Este valor, que viene en la leyenda del mapa, es importantísimo porque nos dice cómo de inclinado está el terreno. Si las curvas están muy juntas en el mapa, la pendiente es muy fuerte. Si están muy separadas, es mucho más suave. Una de las cosas más importantes es saber diferenciar entre una divisoria, que es una línea de cresta, y una vaguada, que es un valle. Fijaos, ambas suelen formar una especie de V con las curvas de nivel. La clave para distinguirlas está en la dirección del vértice de esa V. En una divisoria, la V apunta hacia las cotas más bajas. En una vaguada es al revés, apunta hacia las cotas más altas. Un truco para no equivocarse nunca es pensar en el agua. El agua siempre baja, por lo tanto, una vaguada es el camino natural que seguiría el agua al caer. Con esta misma lógica podemos identificar un montón de formas del relieve. Si vemos círculos concéntricos y la altitud va subiendo hacia el centro, eso es una cima, una montaña. Si por el contrario la altitud baja, lo que tenemos es una depresión, una hoya. Unas líneas más o menos paralelas nos indican que estamos en una ladera con una pendiente bastante uniforme. Y esa forma como de silla de montar que a veces aparece entre 2 picos, eso es un collado. Muy bien.
Ya entendemos la forma del terreno. Ahora vamos a ponerle números. Vamos a calcular la distancia real que hay entre dos puntos y la pendiente del terreno que los une. Pasamos de una interpretación cualitativa a una cuantificación totalmente precisa. Aquí es importantísimo que diferenciemos dos conceptos. La distancia reducida es la que medimos con la regla, directamente sobre el mapa. Es una proyección horizontal. Pero claro, la distancia geométrica es la distancia real, la que caminaríamos sobre el terreno, con sus subidas y sus bajadas. A no ser que el terreno sea perfectamente plano, la distancia geométrica siempre va a ser mayor que la reducida. La relación entre estas dos distancias y el desnivel es pura geometría. La distancia reducida, la dr, y el desnivel, que llamamos h, forman los catetos de un triángulo rectángulo. Y la distancia geométrica, la dg, es la hipotenusa. El desnivel, la h, es muy fácil de calcular. Simplemente restamos las cotas de los dos puntos. Y con esos dos datos aplicamos el teorema de Pitágoras y ya tenemos la distancia real que vamos a recorrer. ¿Y la pendiente qué es? Pues no es más que una forma de medir la inclinación del terreno. Técnicamente, es la relación que existe entre el desnivel vertical que superamos y la distancia horizontal que recorremos para conseguirlo. Básicamente, nos dice lo empinado que está el terreno. La pendiente la podemos expresar de dos maneras. La más habitual es en porcentaje. Esto nos dice cuántos metros subimos por cada 100 metros que avanzamos en horizontal. Por ejemplo, si tenemos una pendiente del 10%, significa que por cada 100 metros que avanzamos subimos 10. La otra forma es en grados sexagesimales, que nos da el ángulo exacto de la inclinación. Para calcularlo, usamos la arcotangente del cociente entre el desnivel y la distancia reducida. Imagina que hacemos el cálculo para un tramo y nos da un resultado de 8,7 grados. Esto no es un número abstracto, es la inclinación real del terreno. Es un dato que nos dice lo dura que va a ser una ruta de senderismo, si es viable o no construir una carretera o el riesgo de que haya un desprendimiento. Es información fundamental para tomar decisiones. Muy a menudo, el punto que nos interesa no está justo sobre una curva de nivel, sino entre dos de ellas. En topografía, estimar a ojo no sirve de nada. Necesitamos un método preciso para calcular su cota exacta. Y por supuesto, ese método existe. La solución a este problema se basa en un principio geométrico muy conocido, el teorema de Tales. Esto nos permite hacer lo que se llama una interpolación lineal. Lo que hacemos es asumir que la pendiente entre dos curvas de nivel es constante y gracias a la semejanza de triángulos podemos calcular la altitud de cualquier punto que esté en medio con una precisión muy alta. La fórmula se basa otra vez en una proporción muy simple. La relación entre el pequeño desnivel que queremos averiguar y la distancia horizontal, desde la curva inferior hasta nuestro punto, es la misma que la relación entre el desnivel total, que es la equidistancia, y la distancia horizontal total entre las dos curvas. Despejamos la incógnita de esa igualdad y ya tenemos ese pequeño desnivel que nos faltaba. Y el último paso es tan sencillo como sumar ese desnivel que acabamos de calcular a la cota de la curva de nivel que teníamos por debajo. El resultado que obtenemos es la altitud precisa de nuestro punto. Y llegamos a la habilidad final, la que lo une todo. Vamos a dejar de analizar puntos aislados para pasar a visualizar el relieve de un recorrido completo. Vamos a aprender a levantar un perfil longitudinal. El procedimiento es muy sistemático. Primero, trazamos una línea recta en el mapa que será nuestro recorrido. Segundo, marcamos cada punto donde esa línea se cruza con una curva de nivel. Tercero, llevamos esos puntos a un gráfico de dos ejes. En el eje horizontal ponemos la distancia acumulada y en el vertical la cota. Y finalmente, unimos todos los puntos. Y aquí viene un detalle crucial para que el perfil sea útil de verdad. Tenemos que exagerar la escala vertical. Normalmente, la escala del eje de las cotas se multiplica por 5 o incluso por 10 con respecto a la de las distancias. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque en la realidad las distancias horizontales son muchísimo más grandes que las variaciones de altitud. Si lo dibujásemos todo a la misma escala, la mayoría de los perfiles se verían casi planos y no podríamos apreciar los detalles del relieve. Esta distorsión controlada es lo que nos permite visualizar la forma real del terreno. Y con esto hemos cerrado el círculo. Empezamos con un simple punto en un mapa y hemos aprendido a localizarlo con precisión, a entender el relieve que lo rodea, a medir las distancias y pendientes reales y, por último, a visualizar un perfil completo del terreno. Ya no estamos viendo un mapa, estamos viendo un paisaje. A partir de ahora, una simple línea dibujada en un mapa es mucho más que eso. Es un camino con una forma definida, con una pendiente calculada y con una distancia real. Con todo este poder de análisis, la pregunta que nos queda es, ¿cuál será el próximo proyecto de ingeniería que se va a diseñar, la próxima ruta que se va a explorar o el próximo riesgo geológico que se va a evaluar? El mapa ya nos ha dado todas las respuestas.